Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida a un nuevo seminario de la serie Diálogos País, el primero del ciclo Hablemos de Territorios Bioculturales. Soy Fernanda Zócar, investigadora social del área de estudios Propuestas País de la Fundación para la Superación de la Pobreza, a cargo del territorio biocultural secano. Como fundación, hemos tomado la oportunidad que nos da el formato online y hemos querido convocar en estos Diálogos País a diferentes personas que esperamos enriquezcan nuestra reflexión en diversos temas importantes para la superación de la pobreza. Queremos agradecer al Ministerio de Desarrollo Social y Familia por apoyarnos en esta iniciativa, a la ONG SEDSUR y a la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, quienes nos han apoyado para organizar este seminario, y a nuestra media partner Diarios Ciudadanos de Mi Voz. Para empezar, y como el presente ciclo lo enuncia, hoy hablaremos sobre lo que significa un territorio biocultural. En los últimos 25 años de trabajo con el programa Servicio País, hemos tenido la oportunidad de conocer diversos territorios y rincones a lo largo y ancho de Chile. En estos años, hemos ido identificando distintas expresiones y manifestaciones sociales, culturales, económicas y ambientales que trascienden límites políticos administrativos. Es así que hoy en día, nuestro quehacer se centra bajo la mirada de territorios bioculturales. Muchos se preguntarán, ¿qué es un territorio biocultural? Bueno, para nosotros, un territorio biocultural es una manera de denominar ciertas áreas geográficas por la forma en que las comunidades humanas que las habitan interactúan con la ecología, el clima y el medio ambiente del lugar, generando una cultura e identidad distintiva, propia de dicha interacción. Es decir, ostentan un patrimonio biocultural único y nutrido, y es poco probable encontrar este patrimonio y modos de vida fuera del territorio donde se han desarrollado. Los territorios bioculturales no poseen límites exhaustivos ni precisos y cuentan con amplias zonas de intersección. Es así como podemos apreciar distintos territorios bioculturales en nuestro país, como el territorio biocultural andino, litoral, agrario, Patagonia Interior, Gualmapu, zonas urbanas y el secano, pudiendo existir, por cierto, muchos otros más. Y hoy, en particular, conversaremos sobre el secano. En este caso, el territorio biocultural secano lo hemos denominado que va desde la ribera sur del río Huasco hasta la ribera norte del río Biobío, en la franja oriente y occidente de la cordillera La Costa. Como su nombre lo adelanta, es un territorio sumamente seco muchas veces y no cuenta con aguas superficiales, depende mucho de las aguas lluvias. Suele ser considerado un territorio de suelos empobrecidos y erosionados, con una población que posee importantes índices de pobreza, dependencia demográfica, aislamiento y rezago. Y sin embargo, es el reservorio del patrimonio cultural material, inmaterial y alimentario del Chile criollo, con prácticas, saberes, ritos que no pasan de moda. Y hoy profundizaremos en esto. Para eso, hemos invitado a un panel de lujo, quienes nos entregarán luces respecto a la importancia de mirar el territorio secano desde la consigna biocultural, entendiendo qué nos ofrece este riquísimo territorio para lograr un desarrollo local inclusivo. Es así como nuestras invitadas y amigas de la casa nos aportarán con sus conocimientos y experiencias en esta nueva conversación de Diálogos País que hemos denominado Hablemos de Territorio Biocultural, experiencias desde el secano. Para eso, hoy nos acompañarán Paula María Ángel, presidenta de la ONG SEDSUR, Paola Silva, doctora en agronomía de la Universidad de Chile, y Rocío Chatzke, diseñadora y gestora cultural, miembro del Consejo Consultivo de Exprofesionales de Servicio País y miembro también del proyecto Trenzados de Cutemo. Muchas gracias a todas por acompañarnos. Bueno, antes de invitar a nuestras panelistas y sus respectivas exposiciones, les invitamos a todas y a todos a dejar sus preguntas en el chat de Facebook después de las presentaciones para así nosotras recogerlas y hacérselas llegar al final del diálogo. Y nuestra primera presentación de hoy está en manos de Paula María Ángel Chavarría, antropóloga, magíster en Ciencias Sociales Aplicadas y diplomada en Patrimonio Cultural, Ciudadanía y Desarrollo Local. Su experiencia de trabajo se concentra en los ámbitos de la investigación y gestión territorial, orientados a la restauración de vínculos ecológicos culturales de localidades rurales y urbanas. A lo largo de su trayectoria, destacan su rol de coordinación en la implementación de escuelas de artes y oficios en comunidades rurales y el desarrollo de localidades sustentables, la sistematización de experiencias formativas y su articulación con procesos territoriales locales,
y el resguardo de tradiciones orales a través de la gestión y conservación archivística. En el campo de la educación formal, se ha desempeñado como docente en universidades regionales y en diversos espacios de capacitación en temas como patrimonio cultural, culturas tradicionales, salud y desarrollo comunitario, con énfasis en metodologías participativas. Sus publicaciones se han concentrado principalmente en el área del patrimonio agroalimentario. Actualmente se desempeña como coordinadora regional de ONG SETSUR e integra el equipo profesional del Archivo de Cultura Tradicional de la Corporación Culturas Artistas del Acero, en la ciudad de Concepción. Bienvenida, Paula, y muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias Bueno, por la invitación, Fernanda. Un agrado compartir con ustedes igualmente. lo mismo nosotras. Para empezar, Paula, nos gustaría que nos pudieses contar un poco cuál es la importancia de mirar el territorio secano en esta clave biocultural y con qué te has encontrado investigando en este territorio, sobre todo en este contexto actual. Te dejamos, Paula, para que nos puedas responder estas preguntas y tal vez otras más. Bien, sí, la verdad es que responder las preguntas que tú me haces implicarían conversar una tarde entera, esto de los territorios bioculturales, tal como tú decías, cómo se pueden entender, desde qué perspectiva. Y en este momento yo quise simplemente puntualizar 3 aspectos que me parecen que podrían ser, por lo pronto, los más interesantes de abordar en los breves minutos que puedo compartir con ustedes, y desde donde podamos desde allí entablar un diálogo con las personas que nos pueden estar escuchando y viendo en este momento, ¿sí? Tal como tú dices, esto de los territorios bioculturales, ¿qué importancia tiene la clave biocultural para mirar los territorios de nuestro país? Lo primero que puedo plantear es que la clave biocultural implica necesariamente resituar esta relación entre lo biológico y lo cultural, que puede sonar de perogrullo, ¿no? Resituar esto de lo biológico y lo cultural, pero la verdad es que significa recomponer, ¿cierto? De alguna manera una fractura muy potente que ha sostenido el paradigma moderno por cientos de años, que se ha instalado para la comprensión de la vida y de la realidad a partir de binomios u opuestos. ¿Ah? El pensamiento moderno ha insistido en separar, en clasificar y organizar la vida a partir de estos binomios, como naturaleza-cultura, como cuerpo-mente, como razón-emoción, ¿cierto? Y lo que hace entonces la perspectiva biocultural es que nos invita a recomponer justamente esta fractura y a pensar, ¿cierto?, la realidad desde la lógica de la integralidad, desde la lógica podríamos decir, de la reconexión, ¿no? Esta lógica de ver la realidad a partir de estos binomios u opuestos ha tenido graves consecuencias en la relación que tenemos hoy día con la naturaleza y que nos ha generado una crisis ecológica tremenda, una crisis alimentaria, una crisis económica que hoy día estamos viviendo y que por lo pronto, ¿cierto?, nos hace preguntar, ¿cierto?, o interrogarnos respecto del futuro de la especie humana en nuestro planeta. Hoy día estamos en interrogantes que son vitales para pensar el futuro de los seres humanos en justamente esta relación con la naturaleza. Por lo tanto, resituar la relación o la conexión entre lo natural y lo cultural es un proceso que podríamos decir de alta complejidad. Es volver a ponernos lentes, ¿cierto?, para mirar aquello que hasta ahora no hemos visto, como mi amigo Candugliar de Uruguay siempre decía, hoy día nosotros podemos ver un terreno, ¿cierto?, vacío, solo con pasto, pero las comunidades agrícolas, los pueblos originarios, lo que pueden ver allí efectivamente es medicina, es espiritualidad, es material de construcción, es espacio para la alimentación, ¿sí? Y por lo tanto, esta perspectiva biocultural podríamos decir que nos invita a deconstruir desde dónde hemos construido el conocimiento hasta ahora, ¿sí?, y a pensar un ejercicio de descolonización del conocimiento para articular la posibilidad de comprender otras racionalidades, no necesariamente que tienden a la escisión, sino que efectivamente tienden a la integración, ¿sí?, a la interconexión. Y ese ejercicio no es un ejercicio fácil, es un ejercicio que tenemos que reaprender para poder mirar efectivamente desde esta perspectiva.
Ese es un primer punto, digamos, muy general, ¿cierto? A un nivel más epistémico quizás, desde donde debemos partir abordando los territorios bioculturales, ¿sí? Un segundo punto que quisiera compartir con ustedes, que justamente esta mirada biocultural o esta clave nos permite reconocer paisajes biodiversos, donde comunidades a lo largo del tiempo han, podríamos decir que han moldeado, han resguardado también una memoria biocultural a partir de sus prácticas de subsistencia tradicionales. Y ahí es donde la agricultura ocupa un lugar vital, es un lenguaje, siento yo, y lo comparto con ustedes, que ha sido importantísimo en el resguardo de las memorias de estas comunidades, en esta interrelación con los espacios naturales, ¿sí? Desde el trabajo que nosotros hemos hecho como organización no gubernamental en relación a las huertas, a la curaduría de semilla, entendemos que la producción del alimento no es simplemente una actividad técnica, sino que se conecta con espacios de cocrianza entre los seres humanos y la naturaleza. Hay un rito bien bonito en el mundo andino donde una vez que cosechan las papas nuevas, ¿cierto? Las ponen en el centro y hacen que las papas viejas dialoguen con las papas nuevas y las papas viejas le dicen, bueno, te va a tocar a ti ahora el momento de criar a estos seres humanos, ¿no? Te va a tocar el momento de hacerte cargo de estos seres humanos. Entonces, ahí tú te das cuenta desde la ritualidad de las comunidades, como la concepción de la relación con el entorno, de la relación con la natural, ¿cierto? Se integra en una concepción de crianza recíproca, de crianza común. ¿Mm? Y desde allí entonces la concepción de la huerta no es simplemente, tal como lo dije, un espacio productivo, sino que es un espacio eminentemente en manos de las mujeres para hacer fluir y hacer devolver la vida, ¿sí? Es un espacio donde la vida se vuelve a crear. Y la creación de la vida, evidentemente, es una acción que está conectada con el arte, ¿sí? Entonces nosotros desde el trabajo que levantamos y que intentamos sostener, hablamos de las artes agrícolas. La agricultura, le cambiamos la letra I por la O y nosotros hablamos de agroculturas, ¿sí? Es una experiencia vinculada con la creación personal, pero también conectada con la creación colectiva a partir, ¿cierto?, de la conexión que tengo con esta memoria que yo traigo de mis generaciones anteriores para hacer producir esta tierra que me bendice con este alimento que yo traigo, ¿no? Y desde ahí entonces entendemos que esta memoria biocultural a la cual yo conecto, es un patrimonio importantísimo y es un patrimonio colectivo de los pueblos que sostienen esta relación desde las culturas agrícolas, ¿sí? Y las culturas agrícolas que hay en el secano, si bien, tal como tú mencionabas, ¿no? Estamos hablando de un territorio muy extenso geográficamente, pero que quizás comparten ciertas particularidades en relación con el agua, por ejemplo, son prácticas agrícolas donde el riego no es parte, ¿cierto?, de la habitualidad, y desde donde, por lo tanto, existe una relación con la tierra, con los ciclos naturales, con la siembra, con la cosecha, también con la recolección, con la crianza de los animales, que tiene esta intimidad y esta relación de cocrianza, ¿no?, que yo te mencionaba. Y entonces ese patrimonio que es esta experiencia colectiva, es justamente el elemento que las hace tan distintivas y que hoy día las sitúan en un lugar de relevancia, podríamos decir, vital, porque es un reservorio de sabidurías y de conocimientos que podrían estar, ¿cierto?, de alguna manera ayudándonos a resolver los conflictos que hoy día tenemos en términos de nuestra filosofía extractivista versus esta filosofía de la diversidad, ¿no? Tenemos un patrimonio colectivo de los pueblos que está al servicio de la humanidad. Y un tercer punto que quisiera compartir con ustedes, que justamente el reconocimiento de estos paisajes biodiversos, de estas memorias bioculturales, ¿cierto?, que se sitúan en las culturas agrícolas, en estas experiencias colectivas, ¿cierto?, donde, ojo, la ritualidad es sumamente importante, donde la ritualidad, por ahí también había mencionado algunos otros
otros elementos respecto de este aspecto son vitales. Eh, el mirar desde la clave biocultural necesariamente exige también reconocer que hay una dimensión política en relación a estos territorios, en relación a estas memorias y estos patrimonios, que no puede pasar desapercibido. Hoy día sabemos que los territorios bioculturales están amenazados por un modelo agroalimentario mundial, por un modelo extractivista, ¿cierto? Que ha generado un proceso de despojo continuo en términos simbólicos y materiales de estas comunidades, y por ello no podríamos pensar que estos territorios se reproducen en términos de una burbuja o de una gran isla, ¿cierto? Sino que necesariamente están interconectados con los procesos políticos, económicos que existen a nivel país y a nivel mundial. En el caso nuestro, nuestra organización que trabaja de una perspectiva de la soberanía alimentaria, entiende que la semilla, que puede ser comprendida como un símbolo de la vida de las culturas agrícolas, está amenazada eh, en términos de la apropiación que el modelo agroindustrial hoy día está planteando, ¿no? O sea, sabemos que hay un tratado TPP-11 que está a puertas de ser aprobado, sabemos que existe la intencionalidad de la patentación de semillas, sabemos también que hoy día el alimento que se consume a nivel mundial es producido por el mundo campesino, pero con un 25% de la tierra existente para el cultivo, ¿no? O sea, el 75% de la tierra está en manos de la agroindustria y sin embargo el mundo campesino sigue alimentando a los seres humanos, ¿cierto? Pese a las dificultades y a las condiciones de precariedad en las cuales estos territorios están viviendo. Y en ese camino eh, nos parece importante entonces que abordar la perspectiva biocultural pueda entenderse también como una perspectiva que exige generar procesos de restauración en estos territorios que han sido, tal como dije, despojados en términos simbólicos y en términos materiales justamente de estos patrimonios, ¿no? Y allí un mea culpa para las ciencias, ¿cierto? Para las ciencias sociales, yo soy antropóloga, ¿cierto? Desde dónde entonces el conocimiento se levanta y para quiénes entonces ese conocimiento se pone a disposición. Eh, de alguna manera, quizás, a lo mejor, un poco fuerte lo que puedo plantear, pero sí las ciencias se han apropiado de este modelo extractivista, levantando información, ¿cierto? Extrayendo contenidos desde los territorios, pero no necesariamente aportando al fortalecimiento de las autonomías, al fortalecimiento de la soberanía, al reconocimiento también de la dignidad que pueden tener estas comunidades, de los sistemas de conocimiento que estas comunidades también sostienen, ¿sí? Y desde donde lo ritual, lo emocional, ¿cierto? Lo mágico son componentes que son tan vitales como la racionalidad. Eso en general creo que son tres elementos que quisiera destacar respecto de la segunda pregunta que tú me hacías, con quién nos hemos encontrado. Nosotros hemos hecho un trabajo intenso desde una perspectiva agroecológica, conectado con este paradigma de la soberanía alimentaria en las regiones de Araucanía, Ñuble y Biobío. Y la verdad es que lo que puedo rescatar de estos procesos de aprendizaje que hemos desarrollado en el tiempo es que nos encontramos con comunidades que tienen una fuerza para resistir la adversidad muy tremenda, muy grande, con unas sabidurías que podríamos decir que se resguardan pese a las dificultades, y con una riqueza también de biodiversidad agrícola que muy pocos conocen. Hoy día las huertas de las mujeres, incluso en los espacios urbanos, reproducen variedades que creo que muy pocas personas tenemos el gusto de, de probar y de conocer, porque este modelo alimentario que, digamos, nos gobierna se orienta hacia la hegemonización más que a la diversidad, ¿no? Entonces, desde allí hay un camino, ¿sí? Tal como decía al principio, que hay que transitar desde una filosofía extractiva
hacia una filosofía de la diversidad que nos exige un ejercicio, un trabajo reflexivo, metodológico, político, que es necesario de poner sobre la mesa para conversarlo. Eso para no extenderme más de lo que ustedes me solicitaron. Muchas gracias, Paula, por esta tremenda charla, aunque sean de 10 a 15 minutos, de verdad dan muchísimas ganas de seguir conversando, tomarse un mate, un tecito, no sé, un vinito del Valle Litata, no sé, pero hay muchas ganas de seguir compartiendo esto, de descolonizar el conocimiento, de descolonizar el saber, de tomar los elementos propios que nos dan las comunidades, el territorio, en este caso el biocultural secano, pero ¿por qué no a lo largo de todos los territorios de Chile o de América Latina, también hablando de soberanía alimentaria, ¿no? Bueno, también los dejo a todas y todos invitados ya, me imagino que deben tener muchísimas preguntas, yo tengo muchas ya. Pero sí que los dejo invitados para que en el chat de Facebook vayan anotando las preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias, para que nos lo hagan llegar y así al final del panel las vamos a tomar ahí para conversar. Bueno, muchas gracias, Paula. Yo a continuación voy a dar también el pase a nuestra segunda invitada, que ella es Paola Silva Candia, ingeniera agrónoma y doctora en ciencias silvoagropecuarias. Paola es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Además, es encargada de la asignatura de Fundamentos de la Producción de Cultivos en la Escuela de Pregrado y de los cursos de Fisiogenética Vegetal y Relación Suelo-Agua y Planta en la Escuela de Posgrado. Su línea de investigación es la sustentabilidad agrícola en ambientes de secano mediterráneo, donde ha trabajado en la caracterización y selección de genotipos adaptados a ambientes de secano mediterráneo y en las mejoras de la eficiencia de los sistemas productivos a través de manejos agronómicos. Desde el año 2015 ha incorporado en su línea de investigación la identificación y valoración del conocimiento local, considerándolo una herramienta clave para la sustentabilidad de estos ambientes, liderando algunos proyectos tales como innovación en la cadena de valor, Chupayas de Ningüe, mediante el rescate de tradiciones, oficios y variedades locales del trigo para la fabricación de cuelchas, producto del FIA, financiamiento del FIA, del Fondo para la Innovación Agrícola. Tejidos de paja de trigo, adaptación de variedades locales, recuperación del trenzado tradicional y nuevas utilizaciones del trenzado para las colchanderas del Itata, también un fondo de innovación agrícola. Aumento de la sustentabilidad del mimbre, que es un FIC en la región de O'Higgins, en la comunidad de Chimbarongo, un fondo de innovación y competitividad. Y por último, estamos participando en los proyectos Trenzados de Chile, que ahí también estamos junto con Rocío y Paola Silva, denominación de origen del queso de cabra de Coquimbo, que también es un FIC en Coquimbo. Bueno, dicho esto, te damos la más cordial bienvenida, Paola, y desde ya dejamos para que nos puedas hacer tu presentación. Paula, ¿estás ahí? Ay, muchas gracias, Fernanda, muchas gracias a la Fundación también por haberme invitado a compartir con ustedes un poco lo que uno maneja el secano desde el punto de vista de la agricultura, de la agronomía. Frente un poco a las preguntas que tú me hiciste llegar, que tenían que ver con cuáles son las bondades del secano, porque de repente uno ve puros problemas y, bueno, tendrá alguna ventaja. Y por otro lado, cómo estas se vinculan con las realidades territoriales, con las distintas actividades agrícolas, con los oficios. Entonces, para responder la primera pregunta, yo creo que es importante que conversemos y nos preguntemos qué es el secano, ¿ya? Y recordar que el secano corresponde a una agricultura que depende del agua lluvia, ¿ya? Son zonas en donde no hay posibilidades de regar o es muy escasa el acceso fácil de agua, ya sea porque no hay infraestructura de riego o porque las napas freáticas son muy profundas, ¿ya? Y ahora también tenemos que tener presente que gran parte de la agricultura mundial se desarrolla bajo condiciones de secano, tanto en Europa, en América, en África, en distintas partes. Claro que la distribución de lluvias es distinta. La distribución de lluvias nuestra es de tipo mediterránea, como su nombre lo dice, es la misma que tiene la cuenca del Mediterráneo. Eso quiere decir que la lluvia se concentra en invierno, ¿ya? Se concentra en invierno.
Y esa es la situación que va a vivir toda la zona central de nuestro país. Estamos hablando principalmente, podríamos decir, desde Huasco hacia el sur. Obviamente vamos a concentrarnos en la precipitación y este clima mediterráneo con lluvias concentradas en invierno, como conversamos, desde la región de la cuarta región, podríamos decir, Coquimbo, un poquito más al norte, y prácticamente hasta la región de la Araucanía. Ahora, todo lo que es el secano de la cordillera de la costa, con sus dos vertientes, el secano costero e interior, también vamos a ver que la precipitación va a cambiar, no solamente de norte a sur, que obviamente va a ir aumentando, sino también si estamos en la vertiente que mira hacia el mar o que está mirando hacia el valle. Normalmente el sector que mira hacia la costa recibe más lluvia que la que está mirando hacia el lado del secano que mira hacia el valle, que conocemos como secano interior. Ahora, la pregunta será, bueno, ¿cuánto llueve? ¿Ya? ¿Cuánto lloverá en toda esta zona? Y bueno, es muy variable, podemos encontrarnos zonas en que puede estar lloviendo menos de 100 milímetros en el norte, hasta zonas en la región del Biobío, costa, que pueden llover 1000 milímetros, ¿ya? Sobre todo en la zona costera. Entonces, la cantidad de lluvia es bien distinta. Y para que nos formemos una idea si eso es mucho o poco, tenemos que imaginarnos que en Santiago en un año normal debieran de llover 300 milímetros. ¿Ya? Eso es para que tengamos de referencia. Entonces, si pensamos ahora en el secano nuevamente, vamos a observar que el fuerte de la agricultura, diríamos, está concentrada en donde llueve más. ¿Ya? Y históricamente se ha concentrado en lo que es el secano de la cordillera de la costa, desde la quinta región a la región del Biobío. Y ahí tenemos que pensar también que esa es una de las zonas donde está más erosionado el suelo. Y producto de eso, la lluvia es efectiva en el orden del 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que si llueven 300 milímetros en algún lugar, dadas las características de este suelo que está erosionado, imaginémonos suelos con pendiente, esa cantidad de lluvia efectiva no es más allá del 50%. O sea, 300 milímetros, solo 150 pueden ser útiles por un cultivo, ¿ya? Entonces, si hablábamos de zonas en que llueven 800 milímetros, que es mucha lluvia, efectivas que quedan en el suelo, estamos hablando de 400 milímetros. Entonces, si ustedes se fijan, esa disminución es producto del suelo. Entonces, una de las grandes problemáticas del secano de la cordillera de la costa es estos suelos degradados. Si nosotros lográramos de alguna manera poder mejorar las características del suelo para que estas lluvias puedan ser almacenadas en él, la verdad sería de un impacto mayor para la zona agrícola. Ahora, otro punto que yo creo que es importante que consideremos es la adaptación de las distintas especies que pueden darse en una zona de secano. Y obviamente la adaptación de las especies va a depender si estamos hablando de en qué momento se concentran las lluvias, ¿ya? Si pensamos, por ejemplo, en otras partes del mundo, las lluvias se concentran en pleno verano. Y ahí los cultivos que se van a adaptar son cultivos que crecen en verano. Pero en nuestra zona tenemos que la lluvia se concentra en otoño e invierno, ahí está prácticamente el 80% de la precipitación en estos ambientes mediterráneos, entonces los cultivos que se van a adaptar a esa zona van a ser cultivos que crecen en esa época. Estamos hablando, por ejemplo, de haba, arvejas, chícharos, lentejas, garbanzo, o desde el punto de vista de los cereales, trigo, cebada, centeno, ya avena. Entonces, esos cultivos son los que naturalmente se pueden adaptar a estas zonas de secano. Ahora, los rendimientos obviamente van a estar limitados por el agua, ¿ya? Y eso tenemos que tenerlo claro. Y por lo tanto, el manejo que hagamos, el manejo agronómico, no puede ser igual al manejo agronómico que hacemos en condiciones de riego, ¿ya? Obviamente, porque los rendimientos que se esperan son distintos. Entonces, este manejo, que podríamos hablar de un manejo para el secano,
es algo poco estudiado en Chile, poco trabajado. No quiere decir que en otras partes del mundo no se haya hecho. Nosotros tenemos una agricultura que se ha potenciado la agricultura bajo condiciones de riego. Y lo que más se ha hecho es eso, digamos, y muy bien, digamos. Sin embargo, hemos dejado de lado la agricultura del secano. Y ahí yo creo que es muy importante que vayamos retomando elementos. Ahora, hay algunas ventajas que tiene la producción de secano que de repente a uno se le olvida. El rendimiento es bajo, es cierto. Sin embargo, cuando un rendimiento es bajo es debido a que la acumulación de carbohidratos disminuye, pero disminuye en una tasa que es más fuerte que lo que disminuye la proteína, que lo que puede disminuir metabolitos secundarios. Entonces, en estas condiciones de secano podemos aumentar las concentraciones de proteína, podemos aumentar la concentración de algunos compuestos, de metabolitos secundarios que dan aromas, que dan sabores. Y eso puede otorgar, digamos, algunas cualidades de tipo organolépticas y tal vez nutricionales que pueden ser beneficiosas y que no estamos mirando. ¿Ya? Por otro lado, aquí me gustaría que nos centráramos en lo que es el trigo, ¿ya? Que es un poco lo que me ha tocado a mí trabajar y desarrollar por, digamos, toda mi vida profesional. Y ahí me gustaría que pensáramos cuál ha sido la importancia de este cultivo en la zona. Y si ustedes recordarán a lo mejor algo, Chile fue un gran exportador de granos de trigo durante la colonia, durante inicios de la República y prácticamente hasta principios del siglo XX. O sea, estamos hablando de 3 siglos de una exportación de granos de trigo. Y eso se ligó muy fuertemente con la cultura nacional. Nosotros tenemos en Chile un arraigo con este cultivo muy fuerte. De eso se refleja en el alto consumo de pan. Y esta zona, justamente la zona de la cordillera de la costa, fue la zona que se consideró el granero de Chile en todo ese periodo. Y por lo tanto, tenemos una gran diversidad, o hubo al menos una gran diversidad de variedades de trigo que se produjeron en esa zona. Hay registros de cientos de variedades. Sin embargo, durante el siglo XX se perdieron muchas de ellas, dado que se estimuló la producción, el alto rendimiento que se lograba con las variedades modernas de trigo, y con eso, obviamente, se buscaba tener mayor rendimiento, mayor producción de alimentos, pero no se miró que se estaba provocando una erosión genética, perdiendo variedades en pos de variedades modernas de alto rendimiento. Y ahí, en ese sentido, yo creo que es importante considerar de que tenemos dentro de esta agricultura campesina que se da principalmente en la cordillera de la costa, un potencial de variabilidad genética de distintas especies agrícolas que son muy importantes y que han sido poco estudiadas, ¿ya? En el caso particular de trigo, podríamos decir que es probable que encontremos algunas características fisiológicas que otorguen resistencia a la sequía, por ejemplo, ¿ya? No necesariamente van a rendir más porque tienen un montón de caracteres que no son, digamos, no han sido mejorados con ese fin. Sin embargo, pueden haber características de tolerancia a la sequía. Por otro lado, también podemos tener variedades que tengan a lo mejor alguna composición diferente de proteínas o de metabolitos que puedan ser importantes hoy en día para la salud humana. Y además hay otros aspectos que lo hemos olvidado completamente y es la conexión cultural que tienen las variedades locales con las distintas comunidades. Y ahí, bueno, tengo que resaltar justamente las comunidades que me tocó a mí conocer en el Valle del Itata. También hay otras en el valle, digamos, en todo lo que es la cordillera de la costa, que trabajan, por ejemplo, con la artesanía en paja de trigo. Y en ese sentido, los agricultores han sabido guardar variedades que sirven para eso, ¿ya? Que específicamente son variedades locales que tienen la particularidad de poder ser tejidas porque son resistentes, porque son flexibles. Y ese conocimiento que ellos manejan, nosotros a través de los estudios agronómicos hemos logrado determinar que es así, ¿ya? Entonces, ese conocimiento local, que la verdad que se los ha dado la experiencia, nosotros a través de la universidad hemos podido lograr ratificarlo y darle valores cuantitativos a eso.
Y tal como vemos en las variedades de trigo ligadas a la artesanía, es muy probable que haya un conocimiento enorme en las comunidades locales sobre distintas especies que pueden ser útiles y pueden abrir nuevas posibilidades a las comunidades en estos mercados nuevos que se abren. Entonces, yo aquí quiero resaltar un elemento que es clave y especialmente estimular a los nuevos agrónomos que cuando colectemos variedades locales, no las colectemos solamente identificando un nombre y un lugar en donde están ubicadas, sino conocer el por qué los agricultores la guardan, por qué la han mantenido por tanto tiempo. Muchas veces hay una conexión familiar con ella, pero ¿por qué puede estar asociado a que hacen un plato, que es una preparación culinaria que es ideal con esa variedad y no con otra? Puede ser que sean para uso artesanal, puede ser que tengan otras características de a lo mejor que rinden mejor en un suelo que otra variedad no rendiría, no sería capaz. Entonces, estos bancos de germoplasma que están vivos hoy en el secano son un punto muy valioso, insisto, no solamente para las comunidades, sino para nuestro país, ¿ya? Y en particular, el valorar lo que tienen nuestros agricultores es un elemento muy importante para que ellos también se sientan que su conocimiento vale. Y eso yo creo es algo que nosotros hemos ocasionado mucho daño al destruir y tratar de menospreciar o no considerar este conocimiento local que es tan valioso y que hoy en día nos puede servir tanto. Eso quería comentar. Muchas gracias, Paola, por esta clase en tiempo récord de lo que es el trigo, las características del secano. Mezclamos aquí lo que decía primero Paula, el conocimiento local, y acá tú como desde la ciencia agrícola, agronómica, dices, ok, esto es real. O sea, hoy día hay que rescatar esto porque durante mucho tiempo, yo diría que durante los últimos 20 o 30 años se ha tratado de estandarizar, ¿no es cierto?, las distintas semillas, variaciones genéticas, en vez de tomar y resguardar este patrimonio ancestral que está vinculado desde la semilla con su relación con la tierra, con el entorno, las comunidades. Y en ese sentido, claro, hemos vivido constantemente un despojo, usando palabras también que nos señalaba Paula, un despojo, una colonización de un tipo de industrialización o de un tipo de agricultura sin tomar en cuenta estas especies que vienen de mucho antes. Entonces agradezco mucho también cómo se va trenzando, ¿no?, estas distintas visiones en torno al trigo, en torno al secano. Y dicho eso, de aquí ya nos están mandando saludos y nos están haciendo comentarios. María José nos dice, sí, Paola, también el trigo se acopiaba y enviaba desde la linda comuna de Graneros. Aún está el antiguo granero, se puede visitar. Lamentablemente no se ha invertido nada en mantenerlo como patrimonio. Bueno, también el nombre de la comuna lleva este saber, que es como el rol que cumplía, ¿no?, del granero. Y bueno, también tenemos saludos de muchas partes de acá de Chile, desde Arica, Coquimbo, Ñuble, Petorca, La Tirana, Retiro, San Rosendo, Las Cabras, también nuestros amigos del Ministerio de Desarrollo Social, incluso tenemos saludos desde Nicaragua, desde Centroamérica, y también descentralizando enormemente el conocimiento, generando intercambio, que justamente estos formatos online, algo bueno la pandemia nos permite hacer, ¿no? Bueno, Paula, muchas gracias nuevamente por tu presentación, por lo que nos contaste. Tenemos hartas preguntas que han ido llegando al chat para que lo sigan haciendo, las estamos recibiendo. Y a continuación, quisiera dejar invitada a Rocío Chatsky, que está ahí también, escuchándonos muy atenta. Rocío es diseñadora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien ha trabajado en los últimos años en el área de la artesanía, con énfasis en la gestión cultural. Rocío es diseñadora, como bien les contaba, y ha incorporado el diseño como herramienta para el desarrollo sociocultural de las comunidades rurales de Chile. Rocío cuenta con un conocimiento y aprendizaje de la permacultura y regeneración ecosocial en la Ecoescuela del Manzano. Ha participado y o liderado en diversos proyectos relacionados con la artesanía, como ha sido el Nodo de Artesanía en el Valle de Colchagua durante el año 2017 y 2018 con financiamiento Corfo,
también lideró y gestionó el intercambio cultural entre Chile, Italia y España en torno al trenzado en paja de trigo, también con fondos del Fondo Nacional de las Artes. En el año 2020 y 2021 también ha llevado a cabo distintos proyectos de la línea de Fondar, como Trenzados de Chile, trenzando redes en la comunidad artesana de Cutemu, también en la incubadora creativa del tejido rural y revitalizando el sombrero en paja de trigo en Chile. Rocío, desde el año 2016, desarrolla en conjunto con un grupo de artesanas la agrupación Trenzados de Cutemu, quienes también cuentan con un sello de excelencia, y busca aportar la revitalización del oficio del trenzado en paja de trigo que se desarrolla en Cutemu, ubicado en el secano interior de la región de O'Higgins. Bienvenida, Rocío, y muchas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias por la invitación también, Fernanda, y a la Fundación. Qué bueno. Rocío, mira, cuéntanos. Quisiéramos saber un poco con respecto a con qué te has encontrado tú al comenzar a trabajar en el secano y en particular con comunidades de artesanos y artesanos. ¿Cuál es la particularidad de trabajar con distintas comunidades de artesanos y artesanas en el secano? ¿Y qué es lo que lo distingue de otros territorios con los cuales tú trabajas? Si nos puedes contar un poco tu mirada de trabajo directo con comunidades de artesanos y artesanas en el secano. Bueno, contar que yo llegué mi experiencia ha sido en el secano de la región de O'Higgins. Yo llegué el año 2012 a trabajar como servicio país a la comuna de Marchihue, y desde ahí que me he quedado trabajando en esta zona, siempre con una particular atracción hacia el secano, sin saber mucho de las particularidades que tenía este territorio cuando yo llegué para allá. Siento que una de las cosas con las que al menos yo me encontré cuando llego a esta zona es una gran riqueza en lo cultural, tanto en lo material como lo inmaterial, en tradiciones, en prácticas, en saberes, y que estaban en ese momento, o sea, y yo creo que esto aún se mantiene, muy poco visibles a ojos de la misma comunidad y por consecuencia a ojos también de la comunidad de fuera, en el fondo, como del país, de la misma región. En Marchihue nosotras hicimos un trabajo junto a mis compañeras con un grupo de artesanos que nos sorprendió muchísimo, porque la misma comuna, como era algo que sí, como sí hay artesanos, pero se hizo una exposición en la municipalidad, y la misma gente de la comuna era como, wow, no había visto que que esto hacía mi vecina, que esto hacía mi familiar, no lo habían visto tal vez expuesto de esa forma. Entonces yo siento que ahí, al menos para mí como diseñadora, se me abrió como una nueva dimensión de cómo hacer visible esta riqueza a través de herramientas del diseño, obviamente complementando con otras disciplinas. Y desde ahí que hemos estado desarrollando distintos proyectos con artesanía, que es como lo que me apasiona. Y así llegué a conocer el año 2016 a un grupo de artesanas trenzadoras de paja de trigo de la localidad de Cutemu, en Paredones, em, que desarrollan este oficio desde, no sé, 3 o 4 generaciones. Como comentaba la Pau, trabajan con semillas tradicionales que se han mantenido por todos estos años. Son las mismas semillas que se ocupan desde que las personas tienen memoria que se practica este oficio. Y en ese momento yo quedé pero fascinada con este oficio. Estaba y está aún muy vulnerable a desaparecer, porque como muchas de las prácticas y tradiciones que existen en el secano, hay por distintas causas, múltiples causas en realidad, hay muy poco interés en las nuevas generaciones por continuar con estos oficios. En aquel momento cuando llegué a Cutemu, quedé fascinada con este oficio, con sus posibilidades, y por sobre todo también me inquietó mucho como que en ese momento no había ningún proyecto, ninguna institución trabajando allí, y decidimos junto a un grupito de artesanas comenzar a reunirnos, así como por cuenta propia. Por mi parte, yo para conocer y entender más este oficio, y por parte de ellas también como esta persona tal vez que viene de afuera, que nos irá a contar, que nos irá a aportar, creo yo, habrán pensado ellas. Y así comenzamos un trabajo juntas que ha ido creciendo de forma orgánica, y ha sido muy lindo porque hemos juntas postulado distintos proyectos, Fondarte, hemos trabajado
en proyectos de la municipalidad, del Ministerio de Cultura, haciendo visible este oficio. Entonces ha sido muy bonito para mí porque yo he aprendido mucho de este oficio, que es una forma de vida también, que está asociado a prácticas, como que uno no lo puede ver tal vez como un oficio, una artesanía, sino que es una forma de vida, como tiene muchas dimensiones. Entonces, las mismas artesanas se han ido empoderando también de este oficio. Me acuerdo cuando yo llegué, yo les hacía un taller como de artesanía, de diseño, y ellas mismas no se reconocían como artesanas, sino que para ellas el trenzado en paja de trigo era algo cotidiano. Entonces, para ellas no se sentían artesanas. Y con el tiempo, esa visión que ellas tienen con respecto a ellas mismas y a su oficio ha ido cambiando. Y hoy en día, ellas, no sé, hemos hecho talleres, el viaje que hicimos juntas, que la Pau Silva, Fernanda también participaron, ellas tomando conciencia del valor de la riqueza, del tesoro que ellas tienen, eh, y, y, creo que eso ha sido una de las cosas más significativas en el trabajo que hemos desarrollado juntas. Finalmente, como la artesanía nos ha abierto como las puertas a entrar a esta dimensión de entender el secano, de entender este modo de vida, entender también por qué es este trigo y no otro, por qué la relación que ellas tienen con la materialidad, con el oficio, etcétera. Y, y eso, ha sido muy lindo ver cómo ellas se empoderan, cómo ellas, hemos hecho varios talleres, hemos participado en charlas, y las chicas cada vez más yo creo que están más conscientes de lo que ellas realizan. Y creo que eso es como uno de los trabajos más importantes, siento yo que es importante hacer en el secano, bueno, y también en otras tradiciones, en otras comunidades, como de hacer visible la riqueza que existe, para que las mismas comunidades también puedan empoderarse y las nuevas generaciones también entender la importancia de todo esto. Eso por una parte. Bueno, por otra parte, Fernanda, tú me habías hecho llegar otra pregunta por interno, que es en qué trabajo o qué estamos desarrollando en este momento en esta zona. Yo estoy trabajando por una parte en un proyecto con un grupo de tejedoras, que también son del secano, y con grupos de trenzadoras en paja de trigo. Siento que hay similitudes, son dos grupos de mujeres, son mujeres las que mantienen estos oficios como en la práctica. Si bien el trenzado igual lo practican hombres y mujeres, mi perspectiva es que son las mujeres las que más tal vez practican el oficio, si bien igual los hombres están más relacionados a las labores de la agricultura, de la siembra del trigo. Las mujeres son las que se han dedicado más a mantener vivo el oficio y la práctica del trenzado, la elaboración de distintos objetos. Así también en el tejido, pues en las comunas de La Estrella, por ejemplo, de Navidad, de Marchihue, son las mujeres las que se han dedicado al oficio del tejido a palillo, el telar, y en general los hombres son los que se dedican al cuidado y mantención del ganado, de las ovejas mestizas que le llaman allá. Entonces, bueno, estamos trabajando en esos proyectos. En Cutembo sobre todo es muy interesante lo que está sucediendo, porque hemos ido como integrando distintos aspectos del oficio. Estamos trabajando en un proyecto muy interesante que Fernanda conoce de cerca, que es un censo artesanal que vamos a realizar en la localidad, por lo que entendemos es una iniciativa como inédita. Creemos que es una necesidad muy como atingente para caracterizar a esta comunidad que se dice que son entre 100 a 300 personas que practican el oficio, pero con este censo queremos un poco saber quiénes son esas personas, de qué manera practican el oficio, de qué actividades ellos se hacen cargo, etcétera. Y ese proyecto, bueno, todavía no hemos aplicado el censo, pero estamos en este proceso. Por otra parte, estamos en otro proyecto junto también con Paola Silva y con Paola de la Sota, que también ha participado en proyectos con NINWE, que se llama Trenzados de Chile, y lo que busca es documentar el oficio del trenzado en paja de trigo en Chile, que por lo que también hemos ido conociendo con el tiempo junto a este equipo,
es un oficio que se mantiene en muy pocas partes del mundo con estas características. Yo diría que como se mantiene en Chile es único. Sabemos que hay comunidades en Brasil, al parecer cercano a Rusia, hay algo que aún existe en Italia, en España, existió, pero prácticamente desapareció. Entonces es súper interesante como poder documentar estas informaciones que hay poquísimo material escrito. Entonces creemos que es sumamente importante documentarla desde distintas miradas, desde lo agronómico, lo antropológico, lo social, también desde el diseño, entender los tipos de trenza, los objetos que se elaboran. Y por último estamos en un proyecto que es súper interesante, que ya tiene más que ver con la forma y los objetos, que es de revitalización del sombrero en paja de trigo en Chile. Que ahí estamos trabajando con Andrea Calvo, que ella es, podríamos decir, como la heredera del oficio sombrerero de la fábrica de sombreros Girardi, que cerró el año pasado. Y es una de las fábricas tradicionales de sombreros más importantes que hubo en Chile, como más de 100 años. Se formó el Barrio Italia a raíz de esta fábrica que se instaló allí. Y con Andrea estamos trabajando en entender también un poco el mundo del sombrero, que también surge un poco con el tema del trenzado en paja de trigo en Chile, están como van de la mano. Entonces ahí es un mundo también fascinante de entender cómo desde los objetos la historia de este oficio, como el significado que hay, como lo que ha significado también históricamente para las comunidades, como tanto el trenzado como la fabricación de un objeto y también la venta. Entonces, creemos que ahí también hay un espacio súper importante como para revitalizar este oficio en cuanto a la producción de nuevos objetos y de comercialización. Si bien con las chicas en Trenzados de Cutemo, el grupo que tenemos formado desde hace unos años, hemos creado nuevos productos, porque ellas, es muy importante mencionar también que ellas, cuando partimos este proyecto, ellas solamente se dedicaban al trenzado, no elaboraban objetos finales. Entonces uno de los desafíos ha sido como crear nuevos objetos que sean fáciles de reproducir para ellas. Eh, y ahora estamos incursionando en este mundo de la sombrerería, que bueno, por uno de los proyectos conseguimos unas máquinas de coser, pero la maestría que se requiere para hacer un sombrero es, es mucha práctica, de muchos años. Entonces las máquinas las tenemos desde el 2017 y recién hoy en día las chicas yo creo que se sienten más capacitadas para poder empezar a incursionar en este mundo, que como decía requiere de gran maestría, de gran precisión. Entonces este proyecto que está financiado igual por el fondo, por el Ministerio de Cultura, llega en este momento como a abrir también una nueva dimensión, como el sombrero creo que es un objeto de uso cotidiano y de uso como, no sé si diría necesidad básica, pero sí protegernos del sol es una necesidad que ha estado presente por generaciones históricas. Y es un objeto que aún se comercializa. Eh, es muy desconocido también el sombrero de paja de trigo en Chile, como si bien tal vez en las zonas donde se produce, en Ñuble, en la región de O'Higgins, se conoce la chupalla, y en Chile también se conoce la chupalla, es muy desconocido como el sombrero tal vez como una sombrera o un sombrero para mujer. Entonces, como desde el año pasado que estamos comercializando algunos sombreros hechos en conjuntos con otras artesanas como Juanita Muñoz de Santa Cruz, la señora Berta, que también es de Cutemu, me ha llamado mucho la atención que mucha gente desconoce este oficio, no saben que en Chile se hacían este tipo de objetos, como entonces eso es algo que, y bueno, y hay mucho interés de las personas como por conocer más del oficio y también por adquirir estas piezas que son además de estar hechas con materias primas nacionales, producidas en secano, de una forma súper como noble, además son bellísimas. Entonces es muy bonito como ver esta producción como circular, que de forma como sin forzarlo es muy respetuosa con la naturaleza, como que todos estos principios de comercio justo que se hablan tanto hoy en día, de la sustentabilidad, la regeneración, se dan de manera natural en muchos oficios artesanales y en el oficio del trenzado está muy presente. Entonces, para mí es como un honor, es una responsabilidad también muy grande estar trabajando en estos temas
y siento que tenemos también muchos desafíos a futuro, y eso también me mantiene como muy motivada, muy entusiasmada a seguir trabajando en esto. Muchas gracias, Ujú. Rocío. A ver, sí. Muchas gracias por tu exposición. Se aprecia el amor por este oficio, el afecto, las historias que tú has podido ir forjando con la artesana. Tengo la fortuna me ha tocado conocer de cerca el trabajo que realizan. También hay como una anécdota, allá antiguamente también se hacía sombrero, porque donde hay paja de trigo, hay trenza de trigo y por tanto también hay sombrero, o hubo. Lo mismo pasa con la lana, donde hay ovejas, también hay hilandera y también hay trabajo en telar, en distintos elementos como... Está todo vinculado, ¿ya? Lamentablemente no en todos los lugares hoy día nos encontramos en su plenitud con esta triada. Sin embargo, lo que se está haciendo a través del diseño por este lado también es una recuperación histórica de un objeto que ha acompañado la historia del campesinado chileno, sobre todo en la zona centro. También aquí me voy a tomar una cuña de que conocimos también con Paola Silva, una de sus tesistas, da cuenta de que efectivamente la chupalla genera naturalmente filtros UV, no necesita otros elementos más que eso, fue probado en un laboratorio. Entonces, y hay una sabiduría que se viene, que existe y que se ha perdido justamente por lo que también decía Paula, por este proceso de colonización, de despojo de esta sabiduría. Entonces, finalmente, aquí con ustedes tres, escuchándolas, conversando, conociendo desde sus visiones lo que ustedes ya han narrado, da cuenta de cómo es tan importante esta mirada biocultural del territorio, que toma la comunidad, que toma el paisaje, que toma su entorno, que toma lo genético, ¿no? Lo ambiental también, como parte de un todo. Es distinto, no está segmentado, ya las comunidades no lo ven de forma segmentada. Entonces, bueno, ahora a continuación, dicho esto, tenemos muchísimas preguntas, así que voy a tratar de seleccionar alguna, una para cada una de ustedes, en honor al tiempo también, ¿ya? En cuanto a Paula María Ángel, dicen, qué gran reflexión es la que haces, Paula. Desde tu punto de vista, ¿qué elementos son necesarios e intransables para la relación entre la academia con las comunidades y potenciar estas cosmovisiones? ¿Y cómo aportar a ese resguardo? ¿Ya? También nos piden bibliografía, Paula, con respecto a la perspectiva biocultural. Les piden, no te pedimos, yo también estoy muy interesada en eso. A Paola Silva, ¿por qué considera que se ha dejado de lado la agricultura de secano y de qué forma podríamos recuperar esos conocimientos importantes que no se están mirando o se perdieron? También preguntan, ¿qué pasa con la quinoa? ¿Se puede sembrar en otras comunas de Chile? Y para Rocío, ¿cómo ha sido la recuperación de oficios o formas de vida y trabajo ancestral? ¿Por qué encuentran necesario e importante esa recuperación en su modo de vida según tu experiencia sanas? Y alguien pregunta, ¿puede hacer una conexión con artesanas de otras regiones? En Ñuble se trabaja la pita de Huarilihue. Cuéntenos ahí un poquito más. Yo al finalizar también les quiero hacer una pregunta. ¿Por dónde partimos? ¿Te parece, Paula? Sí, sí, claro. ¿Quieres que te Sí, creo haga que ahora preguntas o sí, no? ¿O sí, estás? sí. ¿Sí? La Las leo de pregunta, por nuevo, favor. de todas maneras. Paula, desde tu punto de vista, ¿qué elementos son necesarios e intransables para la relación entre la academia con las comunidades y potenciar estas cosmovisiones? ¿Cómo aportar ese resguardo? Sí, mira, quizás voy a tomar algunos elementos de un libro que estaba leyendo justamente ayer acerca de cosmovisión andina, fíjate, de una organización peruana que trabaja con agroecología, Pratec, que la pueden googlear si les interesa bibliografía respecto a agricultura andina. Y él dice que en la cosmovisión andina hay dos elementos que son sumamente vitales, concepciones. Una tiene que ver con la igualdad y otra tiene que ver con la incompletitud. Y esos dos elementos permiten el diálogo entre seres que pueden ser distintos, ¿sí? En este caso, deidades y seres humanos, por ejemplo. Y tomo ese elemento para entender un poco la relación entre la academia y las sabidurías de las comunidades campesinas en general, pueblos originarios, naciones originarias, porque creo que el fundamento primario justamente es el de la igualdad, el que comprender que los sistemas de conocimiento que provienen, ¿cierto?, de experiencias
traspasadas a través de la oralidad tienen la misma validez que podría tener una experiencia de aprendizaje académico en la universidad o en la construcción del saber desde las ciencias. Yo creo que eso es un ejercicio ético que cada uno de nosotros debe hacer, porque en ninguna parte te enseñan a respetar el conocimiento del otro. Es más, la academia lamentablemente suele defender, ¿cierto?, la universalidad de su propia explicación. Entonces, hay un primer nivel que tiene que ser la igualdad de condiciones para poder entrar a abrir espacios de diálogo de saberes a partir de un bien común. Cuando nos ponemos a dialogar es para algo, ¿no? Entonces, quizás también definir desde allí el para qué hacemos este ejercicio dialógico. Y por otro lado, la incompletitud tiene que ver con que justamente en la medida que activamos diálogo, vamos completándonos mutuamente respecto de aquello que está incompleto, ¿sí? Entonces, tomo esos elementos porque, claro, podemos entrar a una dimensión quizás más técnica, que implicaría revisar metodologías. Desde mi organización ONG SETSUR trabajamos mucho respecto, por ejemplo, del resguardo de las semillas en espacios le llamamos casas de semillas, la proyección, ¿cierto? Es poder trabajar las casas que resguardan semillas en los propios territorios, es decir, conservación in situ, no conservación ex situ, ¿cierto? Que la universidad se haga cargo de resguardar esta diversidad genética, sino que sean las mismas comunidades que lo hagan. Pero creo que hay principios éticos, ¿cierto?, que pueden brindar la posibilidad de diálogo y desde allí entonces levantar ejercicios metodológicos, pedagógicos también. Nosotros trabajamos desde un modelo de escuelas de artes y oficios donde el referente formativo es una maestra, cultor o cultora que se apoya a partir de instructores y profesionales que pueden colaborar en el traspaso de ciertos conocimientos en relación a ese oficio, pero el oficio se sustenta de una dimensión técnica, de una dimensión ética también, ¿cierto? Y desde una dimensión artística. Entonces, son varios elementos los que deben confluir para que eso ocurra. No sé si respondo con eso la pregunta que me hace. Y respecto de la bibliografía, yo recomendaría así como rápidamente 3 libros. Uno es el Enrique Leff, que quizás por ahí lo puedan conocer, Racionalidad Ambiental de Enrique Leff, La Memoria Biocultural de Víctor Toledo, y por ahí hay un libro que lo tengo acá, que se llama Ecología Política de la Agricultura, que es bien interesante. El autor es Omar Felipe Giraldo, porque hace un ejercicio interesante de comprender justamente lo que yo les decía, cómo transitamos de la filosofía del extractivismo a la filosofía de la diversidad, entendiendo la agroecología como un sustento posible para poder generar procesos virtuosos, ¿cierto? Y no generar fugas en los territorios en los cuales nosotros queremos aportar. Muchas gracias, Paula. Yo creo que se responde. Aparte que estamos como, este formato da para mucho más también, daría muchas ganas de seguir conversando, pero ahí vamos a tomar en cuenta esta bibliografía para hacer una inversión inicial. Muchas gracias, Paula. Ahora, Paola, ¿quieres que te repita la pregunta? ¿Sí? Vale. Bueno, para ti, Paola, ¿por qué considera que se ha dejado de lado la agricultura del secano y de qué forma podríamos recuperar esos conocimientos importantes que no se están mirando o se perdieron? También hay un guiño ahí que pasa con la quinoa, como que si se puede sembrar en otras comunas o en otras regiones. Paula, Pau, tú estás muteada, parece. Ahí sí. Sí, Ahí gracias. sí. Bueno, la pregunta, la verdad, es bien compleja Ups, Pau, pasa que te muteaste de nuevo. claro, como comentaba, Sí, yo creo que la respuesta debemos mirar, digamos, de distintos ángulos, pero probablemente los dos más importantes pasen por, primero, que Chile se la ha jugado, digamos, por ser un país exportador.
¿ya? Y claramente eso es en función de lograr tener altos rendimientos, altas producciones. Nosotros como país tenemos superficies agrícolas muy pequeñas, ¿ya? Eso yo creo que hay que tenerlo muy claro, comparado con, qué sé yo, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, con todos nuestros vecinos. Nuestra superficie es muy pequeña. Y para ser competitivos en el mercado tenemos que tener un alto rendimiento, ¿ya? Eso quiere decir una alta producción por superficie. Y bueno, dado ciertas características que le otorgan una competitividad a Chile en relación a la exportación de fruta y otros productos, la verdad, yo creo que todos los estímulos estuvieron por ahí. Ahora, obviamente, el riego, la posibilidad de regar, abre un montón de puertas, un montón de posibilidades, una mejora en el negocio, etcétera. Y diríamos que históricamente Chile ha invertido en mucha infraestructura de riego para hacer crecer la zona regada, ¿ya? Y eso le ha dado competitividad, o sea, claramente ha tenido un éxito importante desde ese punto de vista. Por otro lado, los secanos tienen la particularidad que en el último siglo ya estaban erosionados. Y la política fue, bueno, estos suelos que la verdad están tan altamente erosionados, no tienen muchas opciones agrícolas y comienza toda una política de forestación, que obviamente se les pasó completamente la mano, digamos, que ya es evidente con las plantaciones que, digamos, en superficies demasiado amplias y donde ya ahí obviamente empezamos a encontrarnos con otros problemas, porque obviamente los pequeños agricultores empiezan a verse cada vez con menos superficie en la cual pueden trabajar, sus productos no son competitivos, porque también, insisto, Chile se la juega por un mercado de exportación de un tipo de producto, pero por otro lado nosotros tampoco tenemos posibilidades de competir con el mercado con superficies pequeñas de cultivos como el trigo. Entonces, el agricultor, en general los pequeños y a nivel mundial, se vieron afectados con este crecimiento explosivo de la producción de granos. Ya estamos hablando de maíz, trigo y otros. Entonces, no se vuelven competitivos. ¿Ya? Entonces, frente a esa mirada, obviamente los dejaron de lado. Lo que no se vio en su minuto fue justamente que dentro de esta zona hay una biodiversidad no solamente biológica, sino también cultural. Y hoy en día, una de las grandes opciones que tenemos, yo creo, es diferenciarnos de otras cosas que hacen en otros lugares del mundo. Y para ello, yo creo que lo más importante es mirarnos hacia adentro, o sea, volver a mirarnos hacia nosotros mismos, reconocer nuestras identidades y nuestras particularidades para justamente sacar provecho de eso. Hay en muchos lugares del mundo cosas que se han perdido, aquí todavía se mantienen y son una belleza o son un potencial enorme. Acá en Chile nosotros, por ejemplo, a diferencia de Perú, de México, en donde todavía se mantienen platos típicos, muchos platos típicos que se hacen con productos específicos de la temporada y no se hacen en otro momento, ¿ya? Porque no están esos productos, esa cultura acá en Chile se perdió. Entonces, pero todavía la podemos recuperar, porque todavía está vivo en estas zonas rurales. Entonces, eso yo creo que es valioso para nosotros mismos y genera posibilidades de crecimiento y desarrollo local importantes. Entonces, yo creo que es otra mirada, no quiere decir que dejemos de exportar, pero sí fijémonos en esta otra posibilidad de desarrollo. Yo creo que aquí hay diferentes vías de desarrollo en función de las realidades de nuestra zona. Y yo creo que no cegarnos solo a una, sino ver esa diversidad y tratar de explotarla. ¿Ya? Yo creo que eso es un poco. Y en relación a la quinoa, bueno, ahí hay un punto y un elemento bien interesante, porque justamente la quinoa es un cultivo típico del secano de épocas precolombinas, especialmente de la zona sexta y séptima región, hasta fiestas religiosas hay el día de hoy todavía que se mantienen en la zona. Y claro, hay un potencial, justamente la quinoa está en una condición de secano, pero secano que es bastante húmedo, hay bastante lluvia y que crece, digamos, con el agua que se acumuló durante el invierno y el otoño. Entonces ahí hay un potencial y seguramente como la quinoa puede que también tengamos otros productos que podamos potenciar. La quinoa se potenció y es indudable que es un buen negocio, digamos.
y que sigue creciendo. Así que eso es lo que puedo comentarles en relación a las preguntas. Muchas gracias, Pao. Qué rico ahí la quinoa. Bueno, hay un dicho, yo no sé si, pero decían que, claro, que históricamente en toda esta zona existió quinoa y que cuando llegaron los españoles arrasaron con la quinoa y plantaron trigo. Entonces hoy día podemos tener la oportunidad de que coexistan estos dos cultivos y que también podamos volver a ser no solamente el granero de Chile, sino que también de todos los cereales, ¿no? También hay la quinoa que también tiene su particularidad. Y bueno, tenemos la última pregunta para Rocío. ¿Quieres que te la lea nuevamente? Vale. Preguntan acá, ¿cómo ha sido la recuperación de oficios o formas de vida y trabajos ancestrales? ¿Por qué encuentras necesaria e importante esta recuperación en su modo de vida según tu experiencia con las artesanas? Ujú. Eso. Ya. Bueno, yo siento que como humanidad estamos en un momento crítico a nivel de muchas cosas, lo que mencionaba Paula, el modelo extractivista, que sabemos que no da para más, pero sigue existiendo. Siento que hay muchas adversidades y, en estos tiempos que estamos viviendo. Y recuerdo una vez estaba hablando con un artesano de Chimbarongo, Segundo Rodríguez, que es un excelente artesano muy querido. Y me acuerdo que él me contaba una historia como muy triste relacionada a su oficio y yo le preguntaba como, ¿por qué a pesar de que es mal pagado, de que es sacrificado, de que no ha sido reconocido, en fin, ¿por qué usted sigue trabajando en artesanía? Y me acuerdo que me habló de la autonomía, me decía como yo soy mi propio jefe, yo puedo conseguir la materia prima, yo puedo trabajar con mis propias manos. Y por eso sigo porque me gusta lo que hago, me gusta crear con mis manos. Y creo que eso es algo clave, como siento que trabajar en oficios artesanales y también en la misma agricultura campesina, pareciera que pueda ser muy adverso, pero hay algo muy lindo que cuando uno habla con las personas, ¿por qué siguen en esto? Hay como una conexión a veces que es invisible, que a veces las mismas personas no son tan conscientes, pero es como esta conexión con su territorio, con, no sé, cruzar la calle o el mismo patio que tenga sembrado el trigo y poder, desde ahí, poder crear con sus propias manos bellezas como un sombrero, un objeto. Entonces, en ese sentido, como la importancia de rescatar estos oficios, siempre me lo cuestiono, siento que no es volver a lo que era antes, tal vez porque sí, sabemos que el mundo campesino está como asociado, o mucha gente como su discurso a veces habla de mucho sacrificio, no quiere que sus hijos vivan lo mismo, o hijas. Pero sí yo creo que se trata de poder tomar la riqueza de este mundo, también los nuevos conocimientos, las nuevas tecnologías sociales, como lo queramos llamar, y también como poder desde ahí crear algo que puede ser algo distinto, tal vez, no es como volver tal vez a lo anterior, es como tomar estas conexiones, que también es resguardar esta forma de vida. Y claro, tal vez no vamos a hacer una fábrica de trenzado en paja de trigo, porque sabemos que este modelo extractivista es muy unidireccional, como que toma, saca y no devuelve tal vez a la tierra, no devuelve a los mismos seres humanos como la dignidad o honrarse, sentirse como feliz por el trabajo que hice, sino que muchas veces es como extraer para vender, para exportar, pero ¿qué pasa conmigo como creadora, como persona que trabajo? ¿Dónde se dignifica mi labor? Y creo que a partir de ahí, como desde esta premisa de dignificarnos a nosotros mismos como seres humanos en todos los aspectos, tanto, no sé, yo como diseñadora, ustedes como desde su oficio, sus profesiones, desde ahí es como cómo yo contribuyo a un mundo mejor, cómo podemos, desde lo que sabemos hacer, desde lo que nos gusta hacer, poder aportar a este mundo tan desafiante que nos está tocando vivir. Y creo que ahí el mundo campesino, el mundo del secano, tiene mucho que aportar en esta conexión con la tierra, como de esta autonomía, de esta conexión con la naturaleza que a veces se nos olvida con todo esto de lo digital, pero yo creo que todos hoy en día estamos mucho más conscientes de que al final eso es, o sea, los pueblos antiguos también lo decían, pues como ahí está, somos una unidad, pues somos parte de todo, entonces como que a veces nos olvidamos nomás. Entonces es volver a recordar eso, volver a recordar esta conexión. Eso Muchas, podría decir.
Vale, Rocío, muchas gracias por responder esta pregunta, que es bastante profunda a la vez también, ¿no? Mm, Cómo se sí. resguardan estos modos de vida y que un poco lo que nos ha llevado a estar conversando nosotras hoy en esto. Yo les tenía Mm, una pregunta a ustedes que yo siento que ya se ha respondido, no sé si ustedes opinan lo mismo, pero eran las posibilidades sobre desarrollo local inclusivo que ven en este territorio, desde su distinta experiencia y cómo potenciarlas. Sin embargo, aquí la sorpresa de estar en vivo es que nos llegó una pregunta también que apunta en una dirección bastante similar que quiero hacérselas, ¿ya? Y dice así, en este escenario de cambios, donde se trabajará en la elaboración de una nueva constitución, ¿de qué forma se hace parte el territorio biocultural del secano y qué puntos de este territorio debieran considerarse sí o sí ante este escenario futuro? Pueden responder tal vez desde esta mirada más desde lo biocultural, desde la mirada del desarrollo local inclusivo, desde el oficio, los modos de vida, como ustedes más le acomoden. No sé, ¿hay quien quiera tomar la palabra? ¿Paula? Sigo yo Dale, para que así hagamos luego la le sigo. ronda exactamente. Pues, Maravilloso. sí, una pregunta sumamente interesante. Creo que la verdad es que recojo varios elementos de lo que han mencionado las demás invitadas. Efectivamente siento que estamos en un proceso, ¿cierto? En una inflexión a nivel país, eh, donde primero recojo la apertura y el despertar de un montón de organizaciones, de tejido social que hasta 3, 4, 5 años era absolutamente invisible, y que por sobre todo se evidencia en los espacios rururbanos, ¿no? En el caso mío, yo vivo en la comuna de Penco, tengo al lado la comuna de Tomé, el Gran Concepción, San Pedro, Hualpén, Talcahuano. Fíjate que lo que más me ha llamado la atención es la cantidad de pequeñas organizaciones, colectivos de jóvenes sumamente motivados por restaurar espacios para huertas comunitarias, por ejemplo, ¿no? Cuestión que, como te digo, años atrás no veíamos, y con esta necesidad de recuperar la autonomía alimentaria, simplemente porque no sabemos qué es lo que estamos comiendo. Desde allí, desde una necesidad básica, ¿cierto? De saber efectivamente si nos estamos nutriendo o nos estamos envenenando, porque esa es la situación que hoy día estamos viviendo. Estamos en una situación crítica donde no sabemos si lo que nos estamos echando encima nos nutre o definitivamente nos hace mal, ¿no? Entonces, eso es un primer escenario para pensar entonces en estos procesos que se nos vienen. Y yo destacaría la apertura de la voz de los pueblos originarios en este proceso constituyente, la posibilidad de pensarnos desde una perspectiva plurinacional, ¿cierto? La necesidad también de recuperar los bienes comunes, ¿sí? Y en ese sentido, ¿cierto? El derecho básico al agua que puedan tener las comunidades, porque yo me pregunto cómo vamos a poder generar coherencia en políticas públicas, ¿cierto? Si algunos estamentos hablan de patrimonio biocultural y por otro lado otros estamentos promueven lógicas de monocultivo, ¿no? Es absolutamente indisociable. No es posible conjugar perspectivas dentro de de un mismo modelo programático. Entonces, creo que hoy día estamos en un contexto quizás un poco, en ese sentido, desde la política pública más esquizofrénico, eh, y desde ahí entonces siento que lo que debiese sostener la nueva propuesta constituyente debe ser fundamentado en la existencia de la diversidad como principio básico para poder pensarnos hacia el futuro. Y eso entonces, y una diversidad que respete y que reconozca justamente estos bienes comunes, ¿sí? Que son básicos, ¿no? Bueno, eso no me quiero extender porque si no podría estar mucho rato, pero mejor dejo a las chiquillas que continúen. Muchas gracias, Paula. Efectivamente, es un tiempo que hoy día está ahí vivo esta discusión, por lo tanto, van a seguir pasando cosas, probablemente más rápido de lo que estamos acostumbrados, así que van a haber más conversaciones, más reflexiones en torno al tema. Pau, ¿estás por ahí, Paula? ¿Sí? Sí, acá la verdad un elemento que yo creo que
a mí me llama mucho la atención, digamos, y que creo que es clave que esté, digamos, considerado para una nueva constitución, es el tener claro que tenemos distintos territorios y distintas realidades, ¿ya? La idea no es que una esté sobre otra, sino que respetemos, como bien dice Paula, esta diversidad, ¿ya? Y sus distintos intereses, porque claramente vamos a tener un grupo, una zona que tiene, por ejemplo, una visión exportadora y que tiene sus beneficios y tiene sus problemas, y hay que saberlo regular bien. Por otro lado, también tenemos una zona que es ya más bien indígena, que su interés para nada va a ser la exportación ni el extractivismo, sino más bien el respeto y el equilibrio junto con la naturaleza. Y luego tenemos zonas que podríamos llamar, no sé, más de campesinado, más mestiza, digamos, en que tienen otra visión, una visión distinta también. Y que la verdad también están otros intereses, el de lograr probablemente de que sus familias no se vayan de sus territorios. Yo creo que un gran punto es poder desarrollar estas zonas en donde la agricultura no se ha trabajado pensando, por ejemplo, en el secano, donde tenemos escuelas agrícolas en donde a los chiquillos lo que le enseñan es hacer buenos técnicos agrícolas para el riego, buenos técnicos agrícolas para la fruta de exportación, y bien, valioso, pero se tienen que ir, porque en su territorio no se producen ese tipo de cultivos. Entonces, yo creo que hay que trabajar la realidad de si tenemos una zona de secano, está bien, enseñémosles a los chiquillos a regar, enseñémosles la agricultura de riego, pero no los desconectemos de su territorio y de su realidad. Hay que enseñarles cómo abordar ese manejo en esa zona. Y no necesariamente va a pasar por convertir a esas zonas de secano en riego, porque simplemente lo que se puede transformar en riego son superficies mínimas, porque no hay agua y porque probablemente va a haber menos agua en el futuro. Entonces hay que aprender a producir bajo condiciones de secano. Y eso se hace en otras partes del mundo y hay técnicas para ello, ¿ya? No necesariamente pasan por riego. Entonces yo creo que eso de también respetar el conocimiento local, yo creo que eso también es clave. Un gran problema que tenemos acá en Chile es que nosotros pensamos las políticas públicas desde Santiago y solamente muchas veces pidiéndole la opinión a los expertos. Y los expertos normalmente no han estado en esos territorios, no son parte de esa zona y dan soluciones que están desenfocadas. Entonces, hay cosas que se han perpetuado en el tiempo, que tal vez mirado desde afuera se ve como algo que no debería ser, pero nos pasa de que no hemos estado inmersos en esa realidad y la gente tiene su razón de ser de por qué continúan con esas prácticas. Entonces, es dar vuelta en la mirada y decir, bueno, ¿por qué lo mantienen? Ver cuáles son los elementos que vale la pena destacar de eso y qué necesitan. Preguntarle a ellos qué es lo que necesitan y no necesariamente imponérselos desde Santiago. Muchas gracias, Pau, por tu reflexión también desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de tu profesión, de lo que te ha tocado ver. Y quería darle la palabra ahora a Rocío, para que también desde su experiencia también pueda responder esta pregunta sobre el momento histórico que estamos viviendo y qué debiese, ¿no?, que es ineludible, que tiene que estar ahí, que venga también desde este territorio o de los territorios o desde el mundo de la artesanía, de los oficios. Sí, bueno, yo creo que estamos en un momento histórico donde están sucediendo cosas en muchos niveles. Creo que la nueva constitución es signo de este cambio, pero creo que no es lo único. Creo que hay muchos niveles en los que como seres humanos trabajamos día a día, que es como a nivel interno, uno con uno mismo, con tu comunidad, con tu trabajo. A nivel político creo que es como a nivel nacional, también a nivel mundial. Entonces es uno de las dimensiones, uno de los niveles que, por cierto, es muy, muy importante. Y personalmente sí, creo que hay representatividad de los pueblos originarios. Creo que eso es algo importantísimo. Y por mi parte me encantaría que pudiera ver de parte de ciertos, creo que hay candidatos que tienen como una mirada más profunda, un entendimiento más profundo de nuestro país, dentro de los límites también que permite la política,
y espero que también ese entendimiento más profundo pueda en el fondo seguir facilitando el trabajo que tantas agrupaciones, como mencionaba Paula, agrupaciones de distinto orden, pero sobre todo personas comunes y corrientes que con muchas ganas, mucho esfuerzo, han estado moviendo iniciativas tremendas desde sus territorios en condiciones muy adversas, con una constitución que muchas veces no los ha apoyado ni ha favorecido, pero así todo creo que hay muchas cosas que se han logrado. Entonces yo esperaría que este nuevo proceso que se va a iniciar pronto pueda seguir facilitando, abrir el camino para que estas cosas sigan sucediendo, porque creo que es recoger también muchas de las experiencias, de las cosas que ya se están llevando a cabo. Entonces, por mi parte, creo que sería muy importante que se pudiera recoger, impulsar lo que ya existe y de esa forma como integrar los distintos Chiles que hay. Creo que, como decía la Pao, en política sucede mucho, pues que hay una mirada que viene muchas veces desde lugares que no reconocen esta diversidad de prácticas, culturas, etcétera. Entonces, esperemos que así sea, que esta nueva constitución pueda recoger esa mirada más integradora, diversa y más amable también con nuestro entorno, con nosotros mismos. Muchas gracias, Rocío, por tu respuesta. Bueno, ahora que estamos nosotras acá, damos ya por terminado este primer panel, este primer diálogo país de Hablemos de Territorios Bioculturales, experiencias desde el secano. Bueno, quiero darle muchísimas gracias a cada una de ustedes nuevamente, lo repito, ha sido muy nutritiva esta conversación, muy del secano y muy también del futuro de lo que se nos viene como sociedad y como país. Queremos recordarle también a todos quienes nos están escuchando que estos ciclos Diálogos País se llevarán a cabo hasta el fin de año y pueden informarse en él en los próximos seminarios y eventos en superacionpobreza.cl. Nuevamente le damos las gracias a todos ustedes, a los panelistas, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a la ONG SETSUR, a la Universidad de Chile, a los diarios ciudadanos de Mi Voz. Y aprovecho esta plataforma para saludar también a todos los profesionales y equipos Servicio País desplegados a lo largo de Chile, quienes colocan lo mejor de sí para trabajar por un país más justo, con mayores grados de equidad y alcanzar un desarrollo local inclusivo, en gran parte como lo hemos conversado nosotras hoy. Bueno, sin más, quiero darle las gracias también a quienes han estado presentes, que han estado durante todo el seminario, a quienes también nos mandaron las preguntas. Eso, estamos. Hasta otra nueva iniciativa de Activa Secano, de Servicio País y Fundación para la Superación de la Pobreza. Como ven, la alarma ya sonó, la hora sonó, así que los dejo invitados para una próxima actividad. Buenas noches, buenas tardes. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao.